Le damos la bienvenida al expresidente de la República, economista Rafael Correa. Aquí estamos saludándolo. Omar Jaén y Jimmy Jairala. Buenos días, buenas tardes allá, economista Correa, ¿cómo está? Y nuestra primera consulta para comenzar: ¿cómo recibió usted la noticia de que ayer, en una sesión ordinaria, a las 3 de la tarde, bueno, ¿cómo recibió usted la noticia de que ayer en sesión ordinaria el CNE reformó un reglamento y esa reforma va a impedir, a juzgar por lo que hemos leído, que usted pueda inscribirse, si no hubiera sentencia ejecutoriada, como candidato a la vicepresidencia? Bueno, están haciendo lo imposible para evitar mi participación, pero esto no es cuestión mía, es cuestión de todo un pueblo. Si el pueblo ecuatoriano mira indiferente esto, quiere decir que lo acepta, ¿no? No está robándole la libertad de elegir a Rafael Correa. Y créame que a mí no sé incluso si me hace un daño, porque regresar al país con mi familia acá, en esta situación tan dura, de tanto odio, tanto peligro, es muy complicado. Pero debemos estar donde somos necesarios y no podemos permitir la destrucción del país. Entonces, si miran con indiferencia todo esto, es que tal vez desean que siga esta situación y no volver a tanta prosperidad como el 2007-2017. Ya la respuesta, la solución, está en manos del pueblo ecuatoriano, pero es impresentable, es impresentable. Han impedido que se registre 3 veces la fuerza política más grande del país. Ahora que estamos participando con Compromiso Social, quieren eliminar, porque hace 3 años faltaron firmas. ¿Quién revisa? El Contralor, o sea, más tarde va a revisar los votos también, no del presidente electo. A mí me han puesto 31 juicios, me sacan prisión preventiva por un disque secuestro, que ya vemos que esto es una farsa, por influjo para recibir su nunca ha existido. O sea, y cuando te ponen una orden de prisión, te exigen que te presentes personalmente a registrarte. Entonces, es el fraude, ¿no? Te pongo orden de prisión, pero tienes que venir a registrarte. Pero no se me hacen daño a mí. Y si el candidato es otro migrante, ¿cómo regresa al país? Si es una persona vulnerable que puede contagiarse por el COVID, ¿cómo va a inscribirse personalmente? O sea, lo que están haciendo es impresentable, pero mientras no reaccionemos como pueblo, nos seguirán robando la democracia. Lo que tengo entendido, señor economista Correa, es que los candidatos a asambleístas en el exterior pueden inscribirse en los consulados, por ejemplo. De allí la pregunta: ¿usted en ese caso sí podría aspirar a ser candidato asambleísta por los migrantes? Sí, si hay un asambleísta como asambleísta nacional, tiene que regresar al Ecuador. Y si hay un asambleísta para presidente, si hay un migrante para asambleísta nacional, tiene que regresar al Ecuador. Si hay un migrante para presidente, tiene que regresar al Ecuador. Si hay un migrante para vicepresidente con todo el derecho que le asiste, tiene que regresar al Ecuador. Entiendan lo que están haciendo. O sea, están destrozando la democracia, impresentable. Ya es descarado en su desesperación, en su pánico, porque si sabe que si pierden las elecciones y las ganamos nosotros, no tendrán dónde esconderse por todos los crímenes cometidos y la destrucción provocada. En todo caso, están perjudicando a los migrantes, a los grupos vulnerables, pero a todos los ecuatorianos, porque nos están robando la libertad a elegir a quien queramos. Economista, buenos días, le saludo Omar Jaén. Al parecer esta no es la primera intención que hay desde el Consejo Nacional Electoral. En este espacio, el prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, el exprefecto, perdón, y presidente del movimiento Juntos Podemos, reveló que recibió una llamada del vocal del CNE, Luis Verde Soto, para que apoyara un aplazamiento del calendario electoral para darle tiempo, entre comillas, al tribunal del caso denominado como sobornos para que emita o dicte una sentencia en su contra. Desde la organización política a la que usted pertenece, desde la lista 5 de Fuerza Compromiso, ¿qué se está haciendo para intentar investigar esta situación? Lo posible, pero estamos ante una dictadura y tal vez nos llevaron a una situación terrible, no solo en lo material, la tragedia que vive el país, los muertos, la crisis económica, sino en lo moral, en lo ético. Ya perdimos nuestra capacidad de asombro. Se da cuenta todos los escándalos que ha habido, que sobreprecio hasta en las fundas de los cadáveres, que reparto de hospitales, que el financiamiento de la campaña de la consulta mañosa con dinero de las empresas públicas, que reparto de ¿cómo se llama esto? Carnet de discapacitados, por supuesto, INAPEPER, que nunca lo han investigado. Ahora un consejero llama a dirigentes políticos para pedir que se retrasen las elecciones. Fíjense la contradicción. Quieren que se retrasen las elecciones diciendo que por el problema de la pandemia, pero sí exigen que se vaya a inscribir personalmente la gente. O sea, ven el nivel de hipocresía, es descarado, son hasta tontos. Pero nada pasa en el país porque además tienen la complicidad de la prensa que oculta todo, oculta estas contradicciones. Un consejero
de Consejo Nacional Electoral, el árbitro de elecciones, llamando a los dirigentes políticos para que apoyen el retraso de las elecciones, para darle tiempo a una justicia amarrada a que saque una sentencia en firme contra mí e impedirme ser candidato. Imagínense por un instante si eso hubiera pasado en mi gobierno. Imagínense cuáles serían los titulares todos los días. Imagínense por un instante si hubiera metido preso a mi vicepresidente porque denunció mi corrupción. Imagínense si hubiera proscrito al principal partido de oposición, que es el Partido Social Cristiano, para impedirle participar en elecciones. Pero como es contra Correa, como es contra el progresismo, como es contra el futuro, contra la justicia, contra el bien común, no pasa nada, porque los poderes de siempre garantizan su espacio. Tiene que rebelarse el pueblo ecuatoriano. Esto no es contra Correa, es contra todo un pueblo. Pero me imagino que usted se refiere a rebelarse en las urnas, pues no de otra manera. En todos los sentidos, tenemos el derecho a resistencia. Y si no hubiera habido tanta indolencia y tanta trampa, tú me preguntabas, ¿qué está haciendo Compromiso Social? ¿Qué podemos hacer? Si Consejo Nacional Electoral se lo han repartido cual botín entre piratas, son actores políticos, no son jueces electorales. Tribunal Contencioso Electoral, lo mismo, peor todavía. Corte Constitucional, tú sabes lo que es esa Corte Constitucional. No le dicen, párese cabeza, Moreno, se pare cabeza. La fiscal, puesta por Moreno, reconocida por el propio Roldán, y obviamente obra de Trujillo. Lo mismo la presidenta del Consejo de Judicatura y todos los jueces que los han reemplazado. Contralor, ya sabemos que es el instrumento de persecución. O sea, estamos ante una dictadura. Solo el poder popular podrá solucionar esto y recuperar la patria. Y esto podía solucionarse constitucionalmente. Prefirieron los muertos, la destrucción, destruir al país con tal de destruir a Correa. Por ejemplo, el primer año, cuando traiciona el programa de gobierno, causal de destitución, revisen la Constitución, cuando no cumple el programa apoyado en las urnas, porque la democracia no es elegir un nombre, es elegir un proyecto político, y se eligió el proyecto político de la Revolución Ciudadana y lo traicionaron. Algunos dicen, usted se equivocó con Moreno. No, nosotros nunca nos equivocamos con la Revolución Ciudadana. Fueron las políticas que funcionaron, pero las botaron a la basura y adoptaron el neoliberalismo. Son ellos los que traicionaron y se equivocaron. Pero en todo caso, se pidió la revocatoria del mandato. Galo Valarés, un migrante, dirigente en Estados Unidos, lo rechazó la Corte Constitucional. Cerró una puerta constitucional para cambiar al gobierno. Luego, en las protestas de octubre, les pedimos, llamen a elecciones anticipadas, ahorren represión, ahorren muertos. Para eso es la muerte cruzada o elecciones anticipadas, para evitar caos social, cuando hay caos social, político, evitar muerte, represión. Prefirieron 11 muertos, 2 semanas de caos, 1.300 heridos, 1.200 detenidos, pero mantener a su títere para que siga destruyendo a Correa. Ahora vemos la tragedia del país y lloramos lágrimas de sangre. Entonces, esto se pudo solucionar constitucionalmente, pero créanme, les importa un comino el país, solo les importa mantener sus espacios de poder y para eso saben que tienen que eliminar a Correa políticamente y de todas las formas, porque si pueden meterme un balazo me lo pego. Economista Correa, hace pocas horas el gobierno ha anunciado a través de su ministro de Economía, Richard Martínez, que ha renegociado un tramo de la deuda con los tenedores, que le va a significar un importante ahorro al país, un alivio económico al país. ¿Usted ya revisó los términos de ese acuerdo? Todavía no existe. Todavía no existe. Son las versiones de prensa, hay que ver si es realidad y en buena hora si es realidad. Es posible, porque los mercados, como nadie está pagando deuda, con tal de que alguien diga, le pago después, sacrifico lo que sea, le voy a vender esto, después las privatizaciones, aceptan cualquier propuesta. Pero vamos a ver en qué términos se ha renegociado esa deuda. Pero eso es lo que había que hacer. Se lo dio el primer momento. Y la mejor manera de negociar es decir, no pago, flexibilízame los términos o condóname parte de la deuda. Estos señores pagaron 1.300 millones en marzo cuando el país se caía en pedazos. Ojalá que pese a eso, o gracias a eso, como quiera decirlo, yo creo que pese a eso, hayan flexibilizado un tramo de deuda, pero todavía no se conocen los detalles. Economista, ¿me podría recordar las cifras que ustedes manejan de en cuánto dejó su administración la deuda? Porque ayer, por ejemplo, en esta rueda de prensa que dio Richard Martínez con Juan Sebastián Roldán, publicaron una diapositiva en donde decía que la deuda total, al momento, asciende a 58.418 millones de dólares. ¿Podríamos sacar las conclusiones de en cuánto se sumó la deuda externa en esta administración y cuánto dejó usted? Bueno, pero eso ya es suficiente para demostrar cómo mintieron. Acuérdese que hace 3 años decía Moreno que le habíamos dejado en 70.000 millones la deuda y lo sigue repitiendo. Es decir, con todo lo que han prestado, en lugar de aumentar, ha disminuido. ¿Quién puede creer eso? Están reconociendo que mintieron. Si ayer ha dicho eso, Roldán y el otro Martínez, 58.000 millones, ya es evidente que han mentido 3 años. Ojalá hagamos la pausa como en el fútbol, oyentes. Ya es evidente lo que siempre le dijimos.
Están mintiendo. Recuerden ustedes que hace 3 años hicieron hasta una comisión, dijeron que la deuda era 60.000, 70.000 millones de dólares. 3 años después resulta que es 58.000 millones. Pero en realidad aquí están las cifras oficiales. Pero estas son cifras del Ministerio de Finanzas. Basta entrar a la página web. Diciembre de 2016, deuda total y agregada, que no es lo correcto, hay que netear, lo que se llama deuda consolidada. Esto significa que si el municipio A le debe al B 100 y el B al A 50, se suma 150, cuando en verdad se debe 50 y al interior, eso ni siquiera se cuenta en el sector público, se cuenta lo que debe el sector público al sector privado y al sector externo. Pero usemos ese método que está equivocado, no es lo que dice el manual del Fondo Monetario. Con este método agregado, equivocado, ¿ya? La deuda total pública en 2016 era 38.136 millones de dólares. Aquí lo tienen. 38% del PIB, lo hemos puesto hasta en rojo. Dijeron que era 60% del PIB. Y con eso nos han engañado 3 años para meternos paquetazos, para privatizar hasta la camisa, para reducir el tamaño del Estado, para votar funcionarios públicos, para esconder su incapacidad y decir que no tenían la mesa servida. Deuda externa es muy importante. Perdóname, Omar. Sí. Esto es importante. Deuda externa es lo más importante. ¿Por qué? Porque son dólares que salen. Si yo le presto al 10 1.000 y le pago 1.000 más 8% al final del año, es un gran negocio para el gobierno y para el 10. Y la plata queda adentro, pues. Sigue dando vueltas. Deuda externa sale del país esa. Bueno, estos genios cortaron la deuda interna, la fuente de deuda interna, y el Banco Central, que son las principales fuentes. O sea, es estúpido, ¿no? Y se endeudan solo con deuda externa. 2006 al 2016, deuda externa pasó de 10.200 millones a 25.800 millones. A grandes rasgos, 15.000 millones en 10 años de gobierno, sembrando deudas del país. Tuvimos una inversión de 100.000 millones de dólares. Hidroeléctrica, aeropuertos, puertos, carreteros, UPC, Escuelas del Milenio, hospitales y tantas cosas, ¿no? Entonces, 15.000 millones en 10 años de deuda externa, sembrando deudas del país. En 3 años, este gobierno se endeuda en 15.000 millones más. Aquí están, de 25.000 a 40.000. Y ahora es más. Ahora está como esto, por lo menos en 45.000, 20.000 millones más. Y no ha hecho ni un poste alumbrado público. ¿Para qué ha servido este endeudamiento? Y lo pueden ver en otros países, si aquí no hay misterio. En Argentina, el Fondo Monetario dio 60.000 millones a Macri. El pueblo argentino quedó endeudado y no quedó un centavo en economía porque por otro lado sacaron 70.000 millones de dólares las oligarquías argentinas. Esto ha servido, estos 15.000 millones en 3 años, nosotros 15.000 millones en 10 años para sembrar de obras del país. Estos 15.000 millones en 3 años sin ninguna obra ha servido solo para financiar la fuga de capitales. Esa es la realidad. Y a 2019 teníamos 50% de deuda y este año ya ha aumentado 8% más, 58%. Bueno, perdón, 58.000 millones me dijiste, será unos 55%. Pero demuestra cómo mintió Moreno, cómo ha mentido la prensa, los pseudo analistas estos 3 años, en que ha sostenido que hace 3 años dejamos al país con 70.000 millones de deuda. ¿O me equivoco? ¿No fue eso lo que dijeron? Economista, una consulta. ¿Y qué le responde a sus críticos que dicen que usted consiguió deuda cara y a pocos años de plazo? Que dicen cualquier tontería. Revise el promedio, no tengo aquí los datos, pero se lo puedo conseguir con todo gusto. Y por favor, se lo mando y si tiene la gentileza, el día de mañana lo presenta a la audiencia. El promedio, el costo promedio en esta deuda fue más bajo que el de ahora, pero eso no lo dice. Es más bajo. A tal punto, acuérdense cómo satanizaron la deuda con China. Ahora están de rodillas volviendo a China. Resulta que no les sea tan malo. ¿Cómo hablaron tonterías, por favor? Han dicho 18.000 millones de créditos con China. El total de crédito, pero el saldo fue máximo 8.000 millones. Preventas petroleras que habíamos dejado hipotecado el petróleo. El máximo al que llegaron las preventas petroleras fueron 1.500 millones de dólares. Y hoy ya es casi inexistente, son 40 millones y van a volver a hacer preventas y en buena hora, porque son buenas operaciones de crédito, pero ¿por qué las criticaron 3 años? Hemos vivido engañados. Y revise técnicamente el costo de nuestra deuda y verá, le aseguro, que es mucho más barato que el costo actual. Economista Correa, usted ahora que sabe que por esa reforma reglamentaria del CNE no va a poder aspirar a la vicepresidencia de la República, igual va a ser candidato asambleísta por los migrantes, y le hago una acotación porque quisiera oír su opinión. Hay quienes dicen que si usted se inscribe como candidato, como corresponde en el consulado, si durante el periodo de impugnaciones, etcétera, antes de que se realice la elección, aparece una sentencia ejecutoriada, vamos a ponernos en ese escenario figurado, ¿puede ser desconocida su candidatura aún habiendo sido inscrita antes?
Creo que no, pero yo no soy lo importante. Yo no busco nada para mí, Jimmy. Después de 10 años de presidente, haberles ganado todo, presidente Sur de CELAC, 14 elecciones los arrastramos. Y por eso siempre nos detestaron tanto. Por primera vez en la historia del país, tal vez de la época de Alfaro, los grupos de siempre perdieron el poder. Y por eso se gobernó por el bien común y por eso tanta prosperidad. ¿O cuando estábamos mejor ahora o durante nuestro gobierno? Es tan simple como eso. Van a escuchar mucho más difamaciones, mentiras, peor en su desesperación. Con calma, con serenidad, solo preguntes, ¿cuándo estábamos mejor? ¿En la tragedia actual o con el gobierno de Correa? Si es con el gobierno de Correa, pues hay que apoyar que regresen esas políticas. Lo importante no soy yo. A mí no me interesa mi futuro político. Nunca me ha gustado victimizarme, pero créeme que ahora sería muy complicado a nivel personal y familiar regresar al país. Lo haría de ser necesario, pero me costaría bastante, me complicaría. Yo aquí, si no viera la destrucción de mi patria, la persecución brutal, que claro, altera la vida, tendré una vida muy tranquila, muy feliz. Yo aquí ando en bicicleta, ¿no? Voy de compras a todos lados, nadie me conoce, la maravilla, disfrutar los deleites de la vida cotidiana, de la vida normal, que uno la pierde cuando es presidente. Eso es lo que siempre he buscado. Yo no he sido una persona de ambiciones, no me importa el poder, nunca me ha interesado el dinero. Pero esas cosas, esto sí me costaría esta vez. Entonces a mí no me están haciendo el daño. Yo, si regreso, es porque mi presencia aumentaría las probabilidades de victoria para recuperar la patria, porque nadie se engaña. Vuelve a ganar Sonnenholz, como se llama, Lazo, los socialcristianos, y acaban con saquear el país. Es el último clavo al ataúd. Tenemos que ganar esas elecciones y recuperar la patria para todas y todos, clase media, la gran mayoría. Entonces, yo no soy lo importante. Y tú estás diciendo, ¿qué pasa si hay una sentencia firme? ¿Y qué pasa si se le derrumban los casos? Porque todo es político, ¿eh? Y puede haber sorpresa en los próximos días. Vamos a ver. Están desesperados buscando cómo impedirme participar. Vamos a ver si pueden sostener la cantinflada del caso Balda. Estaba escuchando el informe de lo que declaró Pablo Romero. Y la cantinflada del caso Soborno, que si quieren les muestro la sentencia, donde un expresidente de la República, como no tienen pruebas, lo acusan de haber dirigido a través de influjo psíquico supuestos sobornos que no existieron. Y la gran prueba es que recibió $6.000 de Fondo de Solidaridad a la presidencia, donde uno mismo aportaba. O sea, yo aporté mucho más de lo que me prestaron y pagué hasta el último centavo, pero esa es la prueba de que hemos recibido soborno. ¿Tú qué, a nivel internacional, tú quién crees que le va a hacer caso a una payasada así? ¿Cree, expresidente Correa, usted que se pueden caer los juicios? O sea, todo Porque es lo político. escuché optimista. No, no soy optimista, soy realista, pero esto no es judicial, es político. Esta gente, los jueces, lastimosamente, sometidos al poder político, al poder mediático, ven que se derrumba este títere y probablemente actúen en derecho, finalmente, porque a nivel de derecho, o sea, esos juicios, ni el de Balda, el secuestro más rentable de la historia de la humanidad, de 40 minutos, o sea, por Dios, el caso Restrepo parece nada al lado de Balda, ya basta. Basta jugar así con la decencia, ¿no? El caso soborno, nadie ha aceptado soborno, no han existido, ningún empresario lo ha dicho, no han probado absolutamente nada, ¿no? Implantaron archivos en la computadora de Laura Terán, a quien ni conozco, y ya tenemos la prueba, tenemos el peritaje internacional y no lo quisieron aceptar como nueva prueba, diciendo que han adulterado esos archivos y lo han sembrado en esa computadora para acusarnos. Entonces, eso se le va a derrumbar a nivel internacional o a nivel nacional. Si pierden el miedo los jueces, actúen en función del derecho porque ven cómo se derrumba este títere. Economista Correa, en 7 minutos está anunciada una cadena nacional que se pasará pues por radio, televisión, este es un medio digital, en la que va a intervenir el vicepresidente Otto Sonnenholz y se da por descontado que va a presentar su renuncia. ¿Usted cree que va a tener incidencia en el tablero electoral una eventual candidatura, que no será anunciada hoy seguramente, del actual vicepresidente y a lo mejor en media hora ex vicepresidente? Claro, pero el más preocupado va a ser Lazo. Lazo está bravísimo con el gobierno porque el gobierno optó por Sonnenholz. Sonnenholz va a ser el candidato del gobierno. Y ahora que renuncia, la primera pregunta que habría que presentarle es ¿por qué aceptó? O hace un año y pico cuando aceptó no sabían ya lo que era Moreno. Segundo, ¿con qué mérito? ¿Qué mérito ha hecho para alcanzar esa alta dignidad? Ahora se rifan como en kermés los más altos cargos en la República. O sea, nos volvieron a la República del Banano, una republiqueta. ¿Cómo? Es el manual de cómo destruir un país en 3 años. Es impresionante lo que han hecho. Y por último, que nos diga verdaderamente por qué renuncia. Si renuncia por corrupción, por romo, ¿no? Nos digan los nombres de los corruptos. Nos digan ¿por qué no denunció esa corrupción? ¿Por qué no evitó esa corrupción? Haga lo que haga.
no podrá quitarse su responsabilidad encima, haber participado del peor gobierno de la historia a conciencia y permitido todo, incluso la persecución política, pero también la corrupción. Y otra cosa adicional, sino que somos muy noveleros los ecuatorianos. Debemos ser objetivos, compañeros. Este señor dirigió la pandemia. Somos el país que peor la ha enfrentado en el mundo. O sea, el fracaso es innegable, lo dicen todas las estadísticas, todas las publicaciones. Entonces, ¿cuál es su carta de presentación para ser candidato? Haber fracasado totalmente en el manejo de la pandemia. Entonces, son preguntas que hay que hacerle en la renuncia con Piola, porque toda una estrategia para descalejarse del gobierno, pero él va a ser el candidato del gobierno. Economista, y ya analizando políticamente la situación, ¿cómo ve una posible candidatura de Otto Sonnenhorner desde el Partido Social Cristiano? Yo creo que sería el mayor error de Nebot y los socialcristianos, pero ya ellos, mire, nosotros nos hemos acostumbrado, como siempre hemos estado contra todo el mundo, lo vimos en la consulta popular, ¿no? Pero en verdad en los 10 años, como verdaderamente queríamos honestamente, auténticamente, seguramente con muchos errores, pero jamás con el mayor error que es equivocarnos de bando. Siempre en el bando adecuado, por las grandes mayorías, por el país, siempre honestamente tratamos de hacer justicia, generar prosperidad. Cuando entonces usted está solo contra todo el sistema. En la consulta popular estuvimos solos contra 39 organizaciones políticas y sociales. Todos unidos, la argolla siempre contra nosotros. Entonces, cuando usted está acostumbrado a luchar contra todo porque en verdad está cambiando las cosas, ya no se preocupe cómo juega el adversario. Se preocupa solamente de jugar lo mejor posible usted. Entonces hagan lo que tengan que hacer ellos. Váyanse todos juntos, separados, con negocios, lo que sea. Nosotros trataremos de hacer lo mejor posible para ganar en forma transparente las próximas elecciones y recuperar la patria para los que nos escuchan, para su familia, para Guayaquil, para Guayas, para la patria entera, para nuestros migrantes. Economista, justamente con respecto a este tema de alianzas, de que vayan unos u otros, desde ayer está circulando una invitación para mañana, a las 10 de la mañana, vía Zoom, para que la Federación Nacional de Mujeres, el Frente Amplio de Organizaciones Sociales, la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el Movimiento Compromiso Social Lista 5, Fuerza Rural, la Coalición Nacional por la Patria, el Movimiento Centro Democrático Lista 1, el Frente Patriótico Nacional y Surgente, invitan a una rueda de prensa para anunciar la conformación de una alianza. ¿Nos podría dar un poco más de detalles sobre lo que más o menos mañana se puede anunciar? Sí, estas son noticias más gratas. No es momento de hablar de candidaturas cuando todavía la gente se muere por una pandemia y el virus no lo creó el gobierno. La catástrofe sí. Somos el país con mayor cantidad de muertos per cápita del mundo. No tomaron ninguna precaución para la pandemia, cómo sostener el aislamiento, traer pruebas anticipadamente, equipar los hospitales con respiradores, camas de cuidados intensivos, médicos, especialistas. No hicieron nada. Sí, pagaron hasta anticipadamente deuda. Entonces, una buena noticia. No es momento de hablar de candidaturas, sí de unidad. Sí de unidad, de unidad. Bienvenidos todas y todos que no pasaron ciertas líneas rojas. Esas líneas rojas de la corrupción, la traición, de la traición no se vuelve, pero también la maldad. Algunos hablan de corrupción, corrupción. Hitler no era corrupto, pero era un tipo malvado. Incluso la maldad es peor que la corrupción. Y ahora hay malvados corruptos, y esos abundan en el gobierno, esos son los peores. Pero cuidado, este gobierno también ha estado lleno, la prensa, los niveles políticos, de gente malvada, que no le ha importado meter preso a gente que saben que es inocente, que saben que tiene un patrimonio absolutamente limitado, con tal de ganar políticamente, o sea, no tiene límite ni escrúpulos. Pero en todo caso, bienvenidos todas y todos, incluso los que creyeron 3 años de difamación, para rescatar, recuperar la patria. En esa invitación se han filtrado algunos errores porque hay que trabajar por internet y todas estas cosas. Por ejemplo, no es la Confederación Nacional de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, esa es la CONAI, es la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador, que era la anterior Federación Ecuatoriana de Indígenas, que es la organización más antigua e histórica, la de Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, etcétera, ¿no? Entonces, sí, se ha estado trabajando en unidad. Tenemos muchísimas organizaciones, les pido disculpas a todos los que no se ha podido atender. Hemos elegido en principio 8 organizaciones nacionales, hay otras más, ¿no? Que querían participar nacionales, pero no tuvimos tiempo de verificar, los recursos son muy escasos. Hay, no le miento, centenas, sino miles de organizaciones locales, desde que se anunció la presentación de la Gran Unión el día miércoles, este miércoles, el día de mañana, hemos recibido decenas de mensajes, peticiones, etcétera. De aquí vamos a ir creciendo, pero vamos a empezar con 8
organizaciones sociales, 2 partidos políticos, Compromiso Social, Centro Democrático, después se pueden unir otros más, 2 frentes de profesionales de la Sierra, el Frente Nacional Patriótico de la Costa, que lo dirige el embajador Horacio Sevilla, de la Costa, la Coalición Nacional por la Patria, lo dirige el doctor Eduardo Franco Lor, representantes de gobiernos locales, juntas parroquiales como Bolívar Armijos, el Foro Nacional de Mujeres, Agueda Vera, ¿no? La Federación Ecuatoriana de Indígenas y Sur Urgente, que es un movimiento sobre todo del austro, pero tiene estructura nacional, y por ahí creo que se me escapa alguno, porque son 8 en total, ya me voy a acordar. Déjeme ver, bueno, ya me voy a acordar, pero mañana se va a presentar, le hemos llamado la Unión por la Esperanza, porque es momento de estar indignados, pero también con esperanza, si no nos habrán derrotado. Hay luz al final del túnel, unidos podemos recuperar la patria, juntos por el futuro. Mañana se va a presentar esa propuesta. ¿Usted todavía está preocupado, economista Correa, porque de alguna manera en estos días que van corriendo, que lo fijó en 30 el CNE, sea desconocido el partido Lista 5? Por supuesto, no nos dan un día tranquilo. Y no, son cosas increíbles. El viernes sacaron del archivo en el Tribunal Contencioso Electoral la causa contra Compromiso Social, una apelación de Carlos Arboleda, el coronel, ¿se acuerda? Que trabaja con Gutiérrez. Presentó una apelación frente a la decisión del Consejo Nacional Electoral de no eliminarla. Bueno, eso ya estaba resuelto, archivado. Lo sacaron del archivo. O sea, como que si usted le mete un juicio, lo gana, lo archivan, ya está tranquilo y se lo vuelven a sacar. O sea, eso rompe constitución, derechos humanos, todo. Pero estamos en una dictadura. Entendamos que estamos en una dictadura. Entonces no sabemos si nos permitan participar con Compromiso Social. Yo creo que en estos momentos, mientras más nos atacan, más nos ayudan, más nos hacen crecer, la gente se da más claramente cuenta de la persecución y ahora vamos a tener una serie de alternativas para poder participar. Así que sigan tratando de eliminarnos, que nos hacen es crecer con esa tontería. Economista, retomando su respuesta a la anterior pregunta, hablaba sobre líneas rojas. ¿Podría ser un poco más específico y ya quizás dando nombres de organizaciones? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo sé que usted lo sabe. Ese tema es uno de los que más se debate al interior, en las bases de la Revolución Ciudadana, de los militantes de a pie. Son uno de los temas que más causa debate, discusiones entre los militantes de la Revolución Ciudadana. ¿Cuáles son esas líneas rojas para lo que es la unidad de cara al 2021? Yo se lo dije, la traición, la corrupción y la maldad, ¿no? Pero la gente debe entender, y yo soy el primero a hacer un sacrificio, que debemos acumular, debemos crecer. Probablemente podemos ganar solo con Revolución Ciudadana, la encuesta no va muy bien, pero no se trata de eso. Se trata de lograr la mayor coalición para sacar adelante la patria, entendiendo que con la gente de manos limpias, mente lúcida, corazones ardientes por la patria, la gente de principios, valores, patriotas, será mucho más lo que nos una que lo que nos separe. Fíjense cuántos de izquierda traicionaron y por miseria humana, por sus ambiciones, para tratar de sacar el camino a Correa, para ellos ser candidato, un Augusto Barrera, una María Fernanda Espinosa, ¿no? Entonces, o por resentido, porque en algún momento tuvimos un desencuentro, un Fander Facuní, un Mel Carvajal, o por oportunista, que baila el son que le toque como un Gustavo Baroja. ¿Acaso todos ellos no son de izquierda? Entonces, dejémonos de eso, izquierda-derecha. Es principio, valores, amor por la patria. Con esa gente es más lo que nos une que lo que nos separa, siempre y cuando no hayan caído, y son cosas excluyentes, si tienen amor por la patria, no van a haber caído en traición, en corrupción y en maldad, ¿no? Si no acumulamos a los compañeros que son más puristas que el puro, nos quedaremos con el 37% de consulta popular, pero Compromiso Social hizo campaña por el sí, Centro Democrático hizo campaña por el sí, y con el 37% no vamos a ganar. Entonces, esa gente ha reconocido que fueron engañados, aunque algunos con experiencia era muy difícil ser engañados. Era evidente que con la pregunta 2, inconstitucionalmente querían inhabilitarme a mí haciendo hasta la ley retroactiva, que jugaron con nuestros niños, adolescentes, con la lucha contra la corrupción, con el ecologismo, para poner como carnada esas preguntas, como relleno. Pero que la pregunta 3 era un verdadero golpe de Estado, y con eso se iba a repartir la patria. Cualquier persona con algo de experiencia política se da cuenta de eso. Y los allegados a nosotros se daban cuenta que entregaban en bandejas de plata a nuestros odiadores, nuestras cabezas y las de nuestra familia. Entonces eso duele en el alma, Pero vamos a asumir que muchos fueron engañados y bienvenidos. Es momento de unir para recuperar la patria. Economista, ¿en cuánto cifra usted el voto duro
ve la Revolución Ciudadana? Porque, a ver, dependiendo de dónde viene el analista, lo calcula en 15, otros en 20, otros en 25%. Sus números, los números que manejan ustedes a la interna, ¿de cuánto es ese voto duro, ese voto piso que tiene la Revolución Ciudadana? Mire, este problema de las encuestas es un problema muy grave. Nosotros algunas cosas las tomamos como irrelevantes y son fundamentales. Se miente con las encuestas, eso es engañar, eso es atentar contra la fe pública. En Estados Unidos usted tiene una ley que si la encuesta falla, me parece, por 5 puntos, ya se cierra esa encuestadora. ¿No? Y el tipo incluso tiene responsabilidades civiles, penales, de todo, para exigirle a ser técnico, a no jugar con la buena fe de la gente. Vaya, vea pues lo que hizo ese dato comprado por Guillermo Lasso en la segunda vuelta del 2017, cuando perdió por 2%, dijo que había ganado con 6%, 8%, 8 puntos de error. Y no pasa absolutamente nada en el país. Entonces tenemos que acabar con esto. Mientras seamos tan tolerantes a la mentira, y aquí hay fallas técnicas, sí, pero también hay mentiras deliberadas, no saldremos de su desarrollo. La mejor aproximación a nuestro voto duro es la consulta popular, 37%. Claro, fueron 2 opciones, sí o no, pero eran claras 2 opciones. Correa, el correísmo contra el resto del mundo. Entonces tenemos ese 37%, y yo creo que incluso hemos mejorado. Entonces tenemos un voto duro, pongámoslo en 35%, extremadamente importante. Correa, bueno, primero quería preguntarle si usted sabía que la Federación Nacional de Abogados, que preside el doctor Alfonso Luz, ha planteado la nulidad de los juicios en su contra. ¿Conoce eso, no? Bueno, me sorprende porque el doctor Luz ha sido un muy fuerte crítico de mi gobierno, de forma muy dura. Yo estaba molesto. No lo recuerdo, no sé si lo conozca, pero no era ni siquiera cortés al referirse a mi persona, al gobierno. ¿Y cómo será de escandaloso? ¿Cómo serán de escandalosos los juicios? Que hasta la Federación de Abogados ya pide su nulidad. Oiga, acá se ríen de esos juicios. Por ejemplo, a los que tienen miseria de alma, ¿no? Ellos se solazan insultando a los demás, mostrando cuán mal están los demás, porque es la única manera de que puedan sobresalir. Entonces, algunos de ellos me llaman prófugo, ¿no? Yo estoy bajo la jurisdicción del Estado belga antes de cualquier juicio. Entonces, no soy prófugo de nada. Pero si tuvieran tanta razón, ya Bélgica hubiera ordenado mi detención, extradición. Nadie les hace caso. Se les ríen, quedan en ridículo. Han destrozado el prestigio del país. Entonces, los abogados sensatos, serios, profesionales, patriotas, no van a aceptar esto por odio que le tengan a Correa, ni malversión justificada e injustificada. Entonces, en buena hora, no lo he sabido. Si ha hecho eso la Federación de Abogados, ojalá reaccionen muchos más sectores, porque aquí, de esta persecución, de la destrucción de la patria, los grandes ausentes ha sido la academia. ¿Qué ha dicho la universidad? ¿Qué han dicho la Facultad de Derecho cuando se condena a un expresidente por influjo psíquico? ¿O cuando se mete preso un vicepresidente por las declaraciones de un corrupto confeso, al cual ni siquiera se acusa? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo la academia? Han estado ausentes los gremios profesionales, sobre todo los gremios de derecho de abogados, ¿no? Porque han destrozado la ley, el Consejo de Judicatura impuesto por Trujillo, el gobierno, y no han dicho nada. Y han estado ausentes también sectores con los que yo confiaba mucho, o tenía mucha esperanza, como la Iglesia. ¿Qué ha dicho la Iglesia ante tanta injusticia? Lee el Evangelio, ¿no? Bienaventurados los perseguidos por la causa de la justicia. Y no han dicho nada. Colaboradores han destruido el Ecuador. Si le toca a el movimiento que usted preside llegar a la presidencia de la República y se enfrenta a esta crisis que significa pues 400.000 empleos perdidos que se proyectan de aquí hasta finales de año, 12 o 13 mil millones de dólares de déficit y una situación en los mercados internacionales compleja, etcétera. ¿Usted tiene, o su partido, o el movimiento, o el grupo que se va a unir mañana, tiene la varita mágica para sacarnos de la crisis? La gente quiere saber eso, ¿no? ¿Cómo hace para llevar un plato de comida mañana a su casa? Nadie tiene la varita mágica. El daño es demasiado grande. Y el que le diga eso es un mentiroso. Y alguien dirá, sí, el daño es internacional. Sí, el mundo va a caer en un bache. Nosotros vamos a un precipicio con este gobierno. Esa es la diferencia. Y cuando vengan payasos como Lasso, ¿no?, a decir que en 100 minutos toman la medida para resolver todo, por favor, no voten por nosotros si quieren, pero rechácenlo con toda su fuerza en la urna. Ya basta de jugar tanto con nuestra familia, con nuestra inteligencia, con la esperanza de todo un pueblo. Y además el cinismo, ¿no? Porque el tipo ha cogobernado con Moreno. Entonces, si sus políticas funcionaran, no deberíamos estar en la situación que estamos. No hay solución mágica. Sí hay luz al final del túnel. Ya pasamos momentos durísimos en el 2007. La memoria es frágil.
recuerde que yo sí no recibí la mesa servida. Recibí un país con apagones, sin carreteras, sin seguridad, sin institucionalidad. Acuérdense lo que era la AGD, no se habían cobrado las cuentas de los banqueros, todos los edificios vacíos, botados, el Banco Central dueño repleto de cuadros, bienes inmuebles, de las bancas quebradas, no se le había incautado las empresas a los banqueros corruptos y deudores al Estado. Acuérdense de todo eso, ¿no? Lo que eran los servicios públicos, el registro civil, Pacifitel. La memoria es bastante frágil. Y salimos adelante. Acuérdense la migración, y la gente empezó a regresar. Luego en el 2016 se nos derrumba el precio del petróleo a menos de $20, tenemos un terremoto de casi 8 en la escala Richter, y mire cómo salimos adelante, ¿no? Hay luz al final del túnel. El que le diga que tiene la varita mágica sin costo es un mentiroso, pero ese costo que lo paguen los más ricos, no los más pobres. Y este gobierno no ha cobrado un solo centavo, a los más ricos. No ha cobrado un centavo en utilidad de los bancos que rompieron utilidades el año 2019 cuando la economía prácticamente no creció. Entonces, no vamos a salir de esta sin costo, pero el costo que lo paguen los que más tienen, no los que menos tienen. De ahí viene la parte técnica, la parte técnica refleja lo político. ¿Por qué no cobran ni un centavo a los banqueros? Porque son los banqueros que gobiernan. ¿Por qué no han puesto un centavo de aranceles para proteger la producción nacional, generar ingreso para el fisco? Porque los que gobiernan son los importadores. Entonces, cuando gobierna el bien común, los verdaderos representantes de nuestra gente, yo no tengo offshore, no tengo bancos, nunca he sido empresario, no es que estoy satanizando ser empresario, ¿eh? Pero siempre hay cruces de intereses si usted va al poder siendo empresario. He sido académico, he buscado la verdad toda mi vida, la he dedicado al servicio a los demás. Entonces, cuando no tiene ataduras, usted puede gobernar para el bien común. Más que técnico es política la solución, pero técnica podemos hablar y largo. Un programa realmente de reactivación donde el principio sagrado sea proteger producción, empleo y empresas nacionales. En estos momentos, Otto Sonnenhorner acaba de renunciar a la vicepresidencia de la República. Dice que nos vamos a enfrentar a las elecciones más trascendentales de la historia, que hará un esfuerzo desde afuera de la vicepresidencia, que no confíes nunca en la gente obsesionada por el poder y que quiere volver. Ahora le hago una pregunta más allá de lo electoral. En estos momentos, Lenín Moreno tiene que enviar una nueva terna para vicepresidente a la Asamblea Nacional. Sería el cuarto vicepresidente en poco más de 3 años de este gobierno. ¿Qué la situación política, cómo pinta para el Ecuador con este envío de la nueva terna? Mire, con ese comentario que hizo de Otto Sonnenhorner se desnuda lo que es Otto Sonnenhorner, ¿no? Cuando me veía, se me ponía de alfombra, me felicitaba. Al inicio, recuerde, públicamente como presidente de Air Guaya, felicitaba al gobierno, hasta que dijo que había visitado a Moreno en Suiza y habían acordado cambiar muchas cosas, ¿no? Esa es la persona que va a querer ser candidato y que obsesionado por el poder, o sea, cuánta hipocresía, cuánto cinismo, ¿no? Destrozan en 3 años lo que con tanto esfuerzo y amor se construyó en 10 años. Persiguen a gente inocente. A mí me han puesto 31 juicios, pero queremos volver porque estamos obsesionados por el poder. Bueno, ya el pueblo ecuatoriano decidirá si se vota por ese cinismo. Sobre la terna, mire, es ya ser ingenuo pedirle decencia a un tipo como Moreno, de lo peor que ha dado la historia nacional. Pero si tuviera algo de decencia, si algo le quedara, aprovecharía para poner una terna de consenso nacional, correísta, anticorreísta. Yo para chocar a alguna gente alguna día, aunque sea Nebot, y me cayeron encima, que tenemos un pacto con los socialcristianos y tontería. Pongan al mayor anticorreísta que quieran, con tal de que sea honesto, sepa cómo dirigir el país, ¿no? Sepa enfrentar esta crisis. Es la oportunidad para poner a alguien de unidad nacional, luego renuncia a Moreno, constitucionalmente asume esa persona y constitucionalmente se cambió al gobierno. No lo van a hacer, ¿no? Van a poner a María Paula Romo, que es la candidata de Fidelega, que es el que maneja, entre otros, a Moreno, acabando de destrozar la patria. Entonces verá que pone una terna de la misma argolla y nada va a cambiar. Va a seguir la corrupción, va a seguir la ausencia, porque ni siquiera es mal manejo, la ausencia de manejo de la economía, la ausencia de manejo de la crisis, va a continuar el descalabro de la patria. Una pregunta que le quería hacer hace un buen rato. En el escenario supuesto de que en las próximas elecciones su movimiento, la Alianza, gana la presidencia, usted es asambleísta por los migrantes. ¿Cuál va a ser su papel en ese gobierno? ¿Usted va a ser el gurú, el gran oráculo, el gran asesor? ¿Qué va a hacer usted en el gobierno y cuál va a ser su relación con el binomio que ganó?
Mire, como le decía, yo no busco nada para mí. De hecho, a mí me costaría mucho ser candidato a la Asamblea. Si tengo que hacerlo para llevar al triunfo, lo haría, pero no es mi naturaleza. O sea, yo no me veo aguantando 10 horas, 12 horas de discurso vacío, de gente que solo quiere salir en una foto, hablando mucho para decir nada. Yo soy un ejecutor, me gusta ejecutar, me gusta ayudar a la gente, me gusta construir, me gusta planificar, ¿no? Entonces, pero bueno, no siempre uno tiene que estar en lo que desea, sino donde más útil es. En todo caso, yo seré un militante más, pero claro, en función de un programa. Un programa que tiene que reconstruir la patria. Un programa que sin odio, pero con memoria, tendrá que llevar a la justicia a los verdaderos corruptos. 3 años estos sinvergüenzas se pasaron diciéndonos corruptos. Mira todos los casos de corrupción en a pocos meses, en la peor pandemia. Los corruptos siempre fueron ellos. Para que haya corrupción, el primer paso es encontrar la ruta del dinero, ¿verdad? Le encontraron la ruta del dinero a Moreno. Cuenta 100, raya 10, raya 4, raya 10, 71378, Balboa Bank, Panamá, a nombre de INA Investment, INA por sus tres hijas, Cristina, Karina e Irina. Febrero del 2019 se descubrió esa cuenta. Todavía su fiscal cómplice, Diana Salazar, no abre esa cuenta, ¿no? Ahí está la ruta del dinero. Descubrieron la ruta del dinero en la mano derecha de Moreno y de Santiago Cuesta, Daniel Mendoza, sacando los fajas de billetes de su asesor. Ahí está la corrupción. ¿Dónde está el dinero de Jorge Glass? ¿Dónde está mi dinero? El de Ricardo Patiño y de Gabriela Revenera. Y 3 años llevan buscando todo eso. A tal punto que nos han tenido que acusar de influjo psíquico y haber prestado $6.000. ¿Te imaginas? Después que dijeron que habíamos robado 70.000 millones, ahora nos acusan de haber robado $6.000. O sea, ya es irrisorio, ya es irrisorio. Entonces, esto hay que arreglarlo. O sea, el país tiene que encontrar la verdad. Nos han engañado 3 años. No solo hay una destrucción material, caminos sin mantenimiento, escuelas abandonadas. No es solo una destrucción de la política económica y de las políticas públicas. Ya no hay política educativa, política de salud, política de servicio a los demás. De nuevo hay que pagar para entrar en un colegio, pagar para entrar en una universidad. No, hay una decadencia, descomposición moral de la patria. Y para revertir esa descomposición, yo diría lo más importante para el desarrollo, la recomposición moral de un país. Para revertir esa descomposición moral hay que buscar la verdad. Y sin odio, pero con memoria, hay que sancionar los que hicieron tanto daño y tanto nos engañaron en estos 3 años. Economista, aquí estamos en un medio digital y siempre intentamos darle espacio a las personas que nos escriben por WhatsApp, por Facebook. Y he seleccionado 2 preguntas. Una, me preguntan si tendremos la primera mujer candidata a presidenta por la Revolución Ciudadana en 2021. Sería muy deseable, pero todo depende si me van a participar a mí. Como vicepresidente, lo más probable es que la candidata a presidente sea una mujer. Si no me dejan, pues ya se hable más el abanico de opciones y habría que pensarlo. Es altamente deseable que sea una mujer, pero diferenciemos entre lo deseable, y soy el primero en desearlo, y las cosas fundamentales. Lo fundamental es que sea la persona más idónea para el momento histórico de la patria. Adicional a eso, altamente deseable que sea una mujer. Y otra consulta que también me la realizaron en cambio la noche de ayer. Reflexionando con un ex compañero de medios de comunicación, él me decía, a ver, la Revolución Ciudadana se siente traicionado por lo que fue el gobierno de Lenín Moreno, pero fue la Revolución Ciudadana la que postuló a Lenín Moreno. Dice, y esta persona me decía, ¿cómo se le puede garantizar al ciudadano desde la Revolución Ciudadana que con el candidato o candidata que hay en el 2021 no vuelva a ocurrir un caso Moreno? Mire, esas son las cosas infantiles que se escuchan, ¿no? Y eso demuestra su desarrollo, la democracia tan inmadura. Eso es como decir que Allende es culpable de la dictadura de Pinochet porque Allende lo nombró, pues, comandante en jefe del ejército a Pinochet. Se llama traición. Y el traicionado es víctima, no es autor. Coautor es la prensa corrupta que sostuvo a ese traidor solo por destruirnos a nosotros y acabaron destruyendo la patria. Ellos son los cómplices y coautores. La clase política que se unió a ese tipo. Cuando un traidor todos lo deben rechazar porque significa falta de valores. Además, que es robarnos la democracia. Democracia no es votar por una persona, entendamos. Es votar por un proyecto político. Aquí en Europa, usted ni sabe quién es el candidato. Se vota por las tendencias, ¿no? Y votaron a la basura ese proyecto político tan exitoso y adoptaron el proyecto político rechazado en las urnas, el neoliberalismo. Y hoy, como le decía, cosechamos lo que sembraron 3 años y lloramos lágrimas de sangre. La mejor manera de garantizar de que no se repita una traición, tal vez la más grande en la historia del Ecuador y de América Latina, es que yo vaya a la vicepresidencia. No me lo van a permitir. Buscaremos la persona más idónea.
yo le diría 99% garantizado con la experiencia que tenemos de que van a ser personas pues a prueba de bala, pero nunca les podemos dar la certeza, porque caras vemos, corazones no, y el que le quiera dar esa certeza, nuevamente los está engañando. La mejor manera es que me permitan ir a la vicepresidencia, pero ellos lo saben y lo van a tratar de impedir por todos los medios. Finalmente, economista, pues sabemos que tiene a las 9 otro compromiso con otros colegas periodistas. El 17 de septiembre ya se abre el proceso de inscripción de candidaturas. En algún momento tienen que fijar fecha y para dar nombres y apellidos del binomio que va a representar a esta alianza que se está conformando. ¿Cuándo? No hemos hablado de eso todavía. Sí, estamos de la ceja al ojo. Nuestras energías han estado orientadas a la unión, a salvar vidas, a buscar soluciones para el país, que condonación de deuda, que emisiones de derechos especiales de giro. Obviamente sobrevivir, trabajar para pagar abogados, ¿no? Y a levantarse cada día para ver qué nueva calumnia más sacar. Entonces, todo a su tiempo, todavía no hemos pensado en eso, ya tenemos que empezar a pensarlo muy a mi pesar, porque son momentos duros, quisiéramos concentrarnos aún más en la pandemia, en salvar vidas, ayudar a la gente, pero habrá que hacerlo, porque también una gran ayuda a la gente, o tal vez la más importante ayuda es ganarle las próximas elecciones. Si no le ganamos las próximas elecciones, seguirán saqueando el país por los próximos 40 años, con Sonneborn a la cabeza, que es el representante de todos esos grupos. Aquí no se trata de si es simpático, antipático, nuevo, antiguo. La primera pregunta, ¿para qué aceptó la vicepresidencia si sabía lo que era Moreno? Ya sabían hace un año lo que era Moreno. La segunda pregunta, ¿con qué mérito? Porque se creen predestinados por ser de Alcurnia. Bueno, ya la gente decidirá. La pregunta del millón, esta sí es realmente la última. Si gana la presidencia de la República, ¿se anima usted o tiene pensado sugerir a sus compañeros, en este caso que serían de la Asamblea, una Asamblea Constituyente? Sí, no se descarta eso, porque esta gente destrozó el Estado de Derecho. ¿Se han dado cuenta, Jimmy? Tú eres una persona ilustrada. Las 5 o 6 rupturas constitucionales, eso se llama dictadura que hemos tenido. Para empezar, cuando le robaron la vicepresidencia a Jorge Glass. Para continuar, cómo reemplazaron a Jorge Glass. Todo fue el procedimiento ad hoc, ¿no? Después, la pelea con Serrano, renuncia a Serrano, le tocaba asumir a Viviana Bonilla, le serrucharon el piso porque no confiaban en ella, pusieron a la brava a Elizabeth Cabeza. Mira, pues en la Constitución, ¿quién tiene que reemplazar al presidente de la Asamblea? Es obvio que la vicepresidenta, no le permitieron. Después, obviamente, la que rompió todos los premios, la que ganó invicta el campeonato es la consulta mañosa. Primera vez en historia que se hace una reforma constitucional con consulta popular sin control constitucional. Eso es muy grave, ¿ya? Eso significa que mañana puedes preguntar por pena de muerte. Tiene que haber un control constitucional, porque por el ánimo, en un momento dado tú puedes manipular a la gente y eso es exactamente lo que ocurrió en febrero del 2018. Entonces las preguntas absolutamente inconstitucionales. La 2 era retroactiva desde el 2008, cuando la ley rige para el futuro. La pregunta 3 era un golpe de Estado. Luego, como si eso no era suficiente, Trujillo se declara emperador. ¿O estoy mintiendo? Se declaró por encima de la Constitución. Dijo que su mandato era constituyente. Y la prensa aplaudió. Debió mandarlo al manicomio. Y aplaudieron eso. Y mira el daño que causaron. Y no quiero seguirte enumerando cosas. Pierden las elecciones del Consejo de Participación. Destituyen a los 2 meses a los 4 ganadores para imponer una mayoría pro gobierno. Y no quiero seguirlos cansando con todas las arbitrariedades, pero en el camino se apoderaron de Consejo de Judicatura, de Corte, Fiscalía, Contraloría, Corte Constitucional, Superintendencia. ¿Cómo cambias eso? Muchas cosas se pueden cambiar con mayoría en Asamblea, lo cual va a ser más difícil de lograr, porque también, sin importarles el país, cambiaron el método de asignación de escaños para atomizar la Asamblea, y ya entendemos para qué. Para que no pedir un hospital, sino 3 hospitales, para aumentar la tarifa, ¿no? Porque va a ser mucho más difícil lograr mayoría en la Asamblea. Ahora van a beneficiar al que sacó el 5 o 6%, no al que sacó el 30%, ¿no? Pero también se puede cambiar algunas cosas de la Asamblea. Pero ¿cómo cambias Corte Constitucional? Si en nuestro Estado constitucional o de derechos, la Corte Constitucional no podía cambiar nadie. Esto la pudieron votar y declarar 6 meses de vacancia porque estamos en dictadura, porque tenían el apoyo de Estados Unidos, de los medios de comunicación, de las Fuerzas Armadas. Nosotros si lo tuviéramos, que no lo tenemos, no lo haríamos, porque es inconstitucional. Pero ¿cómo cambia esa Corte espuria? De solo con una Asamblea Constituyente, o tal vez, ¿no?, demostrando lo inválida que fue esa consulta, porque entre otras muchas cosas, se ha financiado con fondos de empresas públicas, o sea, se ha financiado con corrupción. 8:54. Le agradecemos al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, por estos minutos de su tiempo. Muy amable,
economista Correa, por dispensarnos esta entrevista. La verdad es que voló el tiempo, ¿eh? Me parece que empezamos hace 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Cuídense, por favor, la pandemia todavía no pasa. Cuiden la patria, qué momento más duro. Pero bueno, hay luz al final del túnel. Unidos podemos salir nuevamente adelante, como ya lo hicimos en 2007, como ya lo hicimos en el 2016. Y vendrán campañas difamatorias de mentiras como hemos tenido estos 3 años. Compañeras, es tan sencillo como esto. ¿Cuándo vivían mejor? ¿Ahora, en esta tragedia, o en el 2007-2017? Si en el 2007-2017, ya saben, todito por la Revolución Ciudadana, todito por la patria, todito por ti. Economista, usted ya me motivó a hacerle una última pregunta. Está usando el discurso de Lucio Gutiérrez. Con Lucio estábamos mejor. Es lo mismo. Pero, bueno, no sé si será el mismo, pero acá sí es verdad. Ya, ¿quién iba a creer una tontería así? Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Buen día.